puedo hablar? Hola y bienvenidos a Matemáticas en la Historia. La mujer que vamos a ver hoy es Maria Gaetana Agnesi, nacida en 1718 y cuya muerte se fecha en 1799. Este vídeo se va a dividir en tres partes. En una primera parte veremos en qué contexto histórico vivió, se crió y murió Maria Gaetana. Posteriormente, mi parte favorita, veremos la biografía de esta magnífica mujer, que para mí es una jefa, y acabaremos viendo brevemente por qué María es famosa. Bueno, María vivió durante la Ilustración. La Ilustración impulsó el atreverse a saber entre las clases acomodadas, de entre las cuales María formaba parte. ¿Por qué formaba parte María de esta burguesía? Bien, el padre de María es conocido por hacerse rico gracias al comercio de sedas y además estaba muy interesado en que todos sus hijos tuvieran una educación adecuada. Hay que entender que María era una privilegiada, pues aparte de pertenecer a la burguesía, como ya hemos dicho, y de tener la suerte de haber nacido en el siglo de la Ilustración, su padre tuvo muy en cuenta su educación. También en aquella época hubo una especie de revolución de las mujeres en ciencia, habiendo bastantes nombres que sobresalían en esta época. Por ejemplo, Diamante Medaglia escribió una disertación sobre la importancia y por qué las mujeres deberían estudiar matemáticas. Y ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Quién era María? Bien, María, como ya hemos dicho, nació el 16 de mayo de 1718 y era hija de burgueses. Era una niña muy precoz e inteligente y se dice que a los 9 años ya hablaba 7 idiomas: el italiano, el latín, el francés, el griego, el hebreo, el alemán y el español. María tuvo 20 hermanos, pero no todos eran de la misma madre, pues su padre se casó 3 veces. Prácticamente fue ella quien crió a sus hermanos. Como ya hemos dicho, a su padre le gustaba mostrar lo inteligente que eran sus hijos, y estas reuniones estaban frecuentadas por grandes nombres de la época, entre los que se encontraban filósofos, matemáticos, físicos, etc. Se dice que a los 9 años describió en latín por qué las mujeres tenían derecho a estudiar ciencia y cómo las artes liberales no eran contrarias a las mujeres. Hay dudas sobre si ella lo escribió o si era una traducción. Lo que es innegable es que María, durante estas reuniones, habló y discutió durante diversas horas y en diversos idiomas. En los intermedios, su hermana pequeña tocaba el arpa. A lo largo de su vida, esta mujer escribió 2 óperas. Un viajero francés describió una de las sesiones así. Voy a leer textualmente. En la habitación había unas 30 personas de todos los países de Europa, colocados en círculo, y Maria Agnesi, sola, con su hermana pequeña sentada en un sofá. Es una joven de unos 20 años, ni fea ni bonita, con maneras sencillas, dulces y afables. El conde Belloni hizo una hermosa arenga en latín a la dama, con la formalidad de una declamación universitaria. Ella contestó con presteza y habilidad en el mismo idioma. Luego discutieron, todavía en el mismo idioma, sobre los orígenes de las fuentes y sobre las causas del flujo y reflujo que en algunas de ellas se observa, similar a las mareas del mar. Habló como un ángel sobre este tema. Yo nunca había oído tratar de una manera que me produjera mayor satisfacción. Después la conversación se hizo general, hablándole cada uno en su propio idioma y contestando ella en este mismo idioma, pues su conocimiento de las lenguas es prodigioso.
Luego me dijo que lamentaba que la conversación en esta visita hubiera adoptado la forma de la defensa de una tesis y que a ella no le agradaba hablar en público sobre estos temas, en los que, por cada persona que se divertía, 20 se aburrían. Tenía una concentración extraordinaria. Y como anécdota, se dice que cuando María estaba enfrascada en un problema que no tenía solución, a veces se iba a dormir y se levantaba sonámbula y hacía el problema, muchas mañanas encontrándoselo resuelto sin saber cómo. Es decir, que por la noche se había despertado, lo había resuelto y se había vuelto a dormir. María era una persona además muy devota. A los 20 años pidió a su padre entrar a un convento, pero éste se negó, alegando que necesitaba que cuidase de él. Así, María aceptó con una condición: retirarse de la vida pública. Entendemos así que odiaba esas reuniones. María cumplió la promesa de su padre y hasta su muerte estuvo cuidándole. También hay que decir que después de su muerte siguió sin casarse. Es decir, no le dejaron entrar al convento y ella dijo: ah, sí, pues ahora no me caso. Y así se quedó toda su vida. Después se dedicó a lo que realmente le gustaba, que era la teología, y a dedicar obras de caridad a los pobres y a los enfermos. Se dice que, leo textualmente también porque María, allí en el cielo, jefa mía, en 1762 le pidieron que reseñara un interesante nuevo trabajo sobre un joven francés. Atención, señores, Lagrange, sobre el cálculo de variaciones. Contestó que tales asuntos ya no ocupaban su atención. O sea, ¿se puede ser más jefa? O sea, de verdad lo pregunto. Es que, de verdad, María, un beso. María escribió el primer texto para estudiar cálculo diferencial e integral, en el que se trataban además series infinitas y de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver, señores, el texto de María era tan legible que se utilizó después 50 años para enseñar estas materias. Y además consiguió unir teorías que estaban dispersas hasta la fecha. Según muchos expertos, es definida como la primera mujer que escribió una obra matemática. Bueno, y como dato curioso, hay un cráter de Venus que está nombrado después de ella.